Vamos entonces a pasar con el distinguido, con el inteligente, brillante Ramón Galán. Todo eso es una excepción, todo esto está equivocado. Bueno, mi comentario es muy puntual. Mi comentario es precisamente haciéndonos la pregunta de cómo reabrir la economía de manera segura. Como bien sabemos, nuestros países se encuentran afectados por la crisis que ha presentado el coronavirus, no solamente a los sistemas de salud, sino que han reflejado precisamente todas las vulnerabilidades, inequidades que tenían nuestras sociedades, que eran la base precisamente en la que estaban construidas nuestras sociedades. Entonces, son situaciones que nunca jamás en la vida, al inicio de este año 2020, nosotros pensamos que en algún punto de nuestra existencia vamos a estar enfrentando. No voy a adentrarme en la parte de salud, que bien puede ser tratado en otro programa, pero sí voy a enfocarme en materia económica. Y es que los estados tuvieron que reorientar esfuerzos para, entre muchas cosas, 3 elementos particulares. En primer lugar, garantizar la continuidad de las operaciones de las empresas. En segundo lugar, mantener un vínculo entre las empresas y los trabajadores, entendiendo que la experiencia indica que cuando este vínculo se debilita o el aparato productivo en general se debilita y este vínculo es roto, precisamente es muy difícil volver a restablecerlo. Es la décima o la máxima de que fama que se va no vuelve. Si esos empleos se destruyen, lamentablemente regresar a construir precisamente esos nuevos empleos, se pierde esa capacidad porque simplemente el empresario está endeudado y no tiene la misma voluntad o aversión al riesgo para precisamente embaucarse en proyectos empresariales. Y el tercer reto era precisamente mantener la capacidad de consumo de los grupos más vulnerables de la economía, por lo cual se optó en ese momento de manera generalizada como receta en todas partes del mundo a inyectar ingresos a través de transferencias condicionadas, impactando directamente sobre los bolsillos de las familias. Es importante destacar que este es quizá el único experimento en la historia de la humanidad en donde de manera igualitaria naciones desarrolladas, naciones en vías de desarrollo y naciones totalmente jodidas tomaron precisamente las mismas medidas económicas, porque el coronavirus es algo que sin duda ha reestructurado esa dinámica económica global. Quiero puntualizar de que los modelos matemáticos son la base para precisamente combatir esa modelización matemática de enfermedades infecciosas. Es la base que debe ser utilizada para la formulación de políticas públicas basadas en evidencia y que precisamente sirvan para predecir el curso del brote y evaluar cuáles son las estrategias más efectivas para el control de una epidemia. La discusión pública y abierta y socializada con el resto precisamente de la población de cómo va evolucionando el llamado factor de expansión o R0, factor básico de expansión o R0 de la enfermedad, en este caso el coronavirus, debe ser una herramienta con la cual los gobiernos se insericen e involucren a la población precisamente en la evolución de este virus. Vimos cómo en Alemania, al comienzo de esta crisis, Angela Merkel, que viene de un background científico, exponía de manera brillante todos estos elementos de qué es el R0, cómo combatirlo, etcétera, etcétera. Vimos cómo Jacinda Ardern se fundamentó en sus decisiones y erradicó completamente en Nueva Zelanda todo lo relacionado al COVID-19, precisamente basándose en informar estas intervenciones de salud pública, basándolas en evidencia científica. Y es que el R0 es la cantidad de personas a las que un individuo infectado puede transmitir el virus, multiplicado por la probabilidad de que el sujeto nuevo que recibe la carga viral sea susceptible. Aquí estamos apostando en lo que llega a la vacuna, precisamente a un factor, a que la mayor parte de la población esté expuesta al virus, pero a no sobrecalentar nuestro sistema de salud. Entonces, este abanico de opciones de políticas públicas que se abre debe fundamentarse precisamente en el hecho de darle un estudio pormenorizado por parte de los estados para influir en las políticas públicas, ya sea de distanciamiento social y otros comportamientos recomendados, en base precisamente al estudio de cuál es la evolución científica del virus y de los modelos epidemiológicos. Y para esto debe haber una socialización de esta información con la población, que la población esté al tanto de qué está haciendo su gobierno para precisamente aplanar la curva.
Pero, es mi comentario del día de hoy. Espero que mis compañeros puedan debatir al respecto. Magistral presentación. Yo iba a mencionar que en los Estados Unidos yo creo que Andrew Cuomo ha hecho un trabajo excepcional en el manejo de la curva. Próximo presidente demócrata. Creo que debe emularse ese trabajo. Porque estaba viendo tweets del senador Rand Paul comparando a Texas y Estados Unidos, Texas y Nueva York en números absolutos, sin entender, como estaba diciendo Ramón, el manejo de la curva, el manejo matemático de la curva que ha tenido el gobernador Cuomo y su grupo de expertos. Porque el hombre está rodeado de un grupo de científicos, de consultores internacionales, o sea, gente que hablan en lenguas matemáticas. Orientales, digo yo. Lenguaje universal. Lenguaje de evidencia, ¿no? Lenguaje empírico, un lenguaje empírico. Lenguaje matemático. No, un grupo de personas que definitivamente no son políticos, que son tecnócratas que ni siquiera aparecen en televisión. Y yo creo que todo gobernante en el mundo debe emular ese modelo de Andrew Cuomo, aunque los republicanos se quillen, aunque la derecha cuando ve este video se siente un poquito picada porque el ejemplo de cómo se maneja una crisis en los Estados Unidos le está dando un demócrata, y precisamente un demócrata con tanta proyección como es Andrew Cuomo. Y bueno, debe emularse también la forma en que han manejado la información. Como ya decía Ramón, se debe involucrar al público, y definitivamente esas charlas que tuvo en televisión con las personas, enseñándoles, mostrándoles de una manera muy pedagógica cómo funciona la curva, cómo debe aplanarse la curva, cómo vamos avanzando semana por semana. Ese manejo de la información de una manera tan abierta, no de manera oscura, con gráficas, con estadísticas que la gente pueda entenderlo de manera rápida, con medidas específicas y hablándole a las personas con un tono de manera que no entren en pánico. Yo creo que debe emularse ese modelo de Andrew Cuomo, y vuelvo y repito, aunque los republicanos se quillen, aunque haya un asunto en Washington de tratar de oscurecer esos logros que ha tenido el estado de Nueva York, debe emularse y no mirar a Donald Trump, sino mirar a Andrew Cuomo. Hoy es el día en donde muchas naciones todavía desconocemos cuál es la tasa de mortalidad en las unidades de cuidados intensivos de nuestros países. Eso no se ha socializado, incluyendo la República Dominicana. No sabemos si tú caes en una unidad de cuidado intensivo, cuál es el porcentaje o el mortality rate que hay precisamente en este paso, número uno. Y número dos, quiero rescatar de eso que está mencionando Julio, que salió a relucir en estas noticias post-pandémicas, o pandémicas, mejor dicho, que las gobernantes femeninas, que son pocas, son menos, son minoría, eran las que habían tenido mayor manejo de la crisis. Y yo quiero resaltar que no solamente se debe a que precisamente han consensuado de mejor manera el abordaje de la crisis con todos los sectores sociales. Estoy hablando de la líder en Alemania, Nueva Zelanda, Taiwán, que son, digamos, ejemplos de combate y precisamente adaptación, resiliencia a todo este elemento pandémico. Se han fundamentado precisamente en tener especialistas, expertos, epidemiólogos, personas que saben precisamente cómo enfrentar esta crisis, que no es en base a recomendaciones y cábalas, sino precisamente a consenso y a decisiones fundamentadas en la ciencia. Vamos avanzando si tomamos la ciencia como modelo para formular políticas. Buenísimo públicas. El discurso positivista. Tremendo. Pero más que positivista, que yo lo asumo también. Cientificista. Que yo lo asumo también. Pero Dios ha muerto. Pero yo quería decir que la respuesta económica, fundamentalmente en cuestión de política monetaria, no ha sido la misma la que se ha implementado en todos los países. Yo creo que lo que ha hecho Estados Unidos en cuestión de política fiscal y monetaria ha sido sencillamente increíble o abusivo para el resto de las naciones, porque la cantidad de dinero que se ha emitido ha sido incomparable, y eso se debe sin lugar a dudas al posicionamiento que tiene Estados Unidos a raíz de la victoria de la Segunda Guerra Mundial, ya que estuvimos hablando de eso, porque el dólar, que es la moneda internacional, se pueden imprimir las cantidades que se necesiten y eso no genera inflación.
porque es una moneda que tiene una demanda global. Los austriacos y los monetaristas dirían la trampa del dólar. Te va a acabar la derecha en el chat. La nueva teoría monetaria con la que quieren financiar precisamente el Green New Deal. Así que eso lo vamos a discutir en otro programa. O sea, no solamente la cantidad de dinero que se ha emitido, sino la que falta por emitirse. El Senado todavía está debatiendo más de $1 trillón. Y la presión inflacionaria anda muy baja, ¿no? Hubiese pasado esto en un país de moneda débil y tuviéramos ahora mismo... El GDP se ha colapsado y aún así la inflación se mantiene controlada. Pero volviendo al contexto, perdón Julio, volviendo al contexto de la República Dominicana, que Ramón enfatizó en esa dirección y de manera general también, yo tenía la pregunta para Ramón o para todos, el manejo allá, el manejo de la política monetaria allá, del gobernador Héctor Valdés Albizu, que por cierto, Abinader dijo que lo va a ratificar por 2 años más. Bravísimo eso. Sí, Valdés Albizu está ahí del 2004 haciendo un tremendo trabajo en tiempos de crisis y en tiempos de bonanzas. Entonces, Ramón, hay que bajarle el sueldo para ayudarnos toditos. Sí. Ramón, ¿qué tú piensas de la política fiscal y monetaria que se ha manejado allá en República Dominicana y el asunto del empleo, por ejemplo, en el sector turístico, el empleo en el sector hotelero, de los restaurantes también? ¿Cómo se va a retomar? ¿Cómo se va a reactivar la economía en esa dirección? ¿Cuál es la medida? Porque allá sabemos que se están dando dinero para la comida y para el gas y para la luz y un montón de cosas, pero aparte de eso, tú tienes que reactivar la economía aparte de darle el dinero a la gente y darle esos subsidios, tú tienes también que volver, la gente tiene que volver a trabajar. Entonces, ¿qué comentario tú tienes en ese tenor? Bueno, mira, lo primero es recordando que las medidas de transferencia condicionada que se han otorgado por parte de prácticamente todos los gobiernos del mundo han precisamente mantenido un nivel de consumo mínimo, que han sostenido precisamente las economías para que no colapsen en lo absoluto. Eso es lo primero que tengo que ahora decir. Y lo segundo que me gustaría destacar es que precisamente en todas partes del mundo esta es una oportunidad para reestructurar las economías, para hacerlas más productivas, para incluir y repensar los modelos de desarrollo que tienen las naciones e indiscutiblemente la adopción de nuevas tecnologías y la promoción de la innovación para llegar a niveles superiores de producción no antes visto previo a la crisis. Entonces, a mí me parece que, no analizando el caso de República Dominicana en particular, sino añadiendo la visión para el resto de América Latina y el Caribe, una parte importante de las decisiones económicas que le esperan a nuestros países es qué va a pasar con el acceso a las vacunas. Si nosotros tenemos esquemas de vacunación no estamos en la lista, no específicos, no, bueno, eso es incorrecto. Si tenemos estamos en la lista de Oxford. Lo que pasa es que hay varios laboratorios que están produciendo la vacuna, y no solamente eso, recuerda también que muchos países compran en exceso para precisamente a través de mecanismos de cooperación internacional. 11 milloncitos de gente. No, pero estamos en la lista de China, estamos en la lista de China para precisamente tener un financiamiento, estamos de seguro en la lista de Corea para a través de fondos de cooperación internacional. ¿Tú te la pondrías de China? Acceder, bueno, eso es una discusión que podemos tener en otro momento. Indiscutiblemente yo sí te puedo decir que la vacuna que genera mayor expectativa es la de Oxford, porque precisamente tiene el resguardo académico de rigor y se han tomado las precauciones. La de Rusia, ¿se la ponen? La de Rusia. Yo quiero decir algo sobre el comentario. Que va para Latinoamérica, Yo soy pro gringo. No, hay varias compañías privadas también. Moderna está involucrada, Cypher está involucrada, Oxford. Hay varias compañías privadas que están involucradas en la vacuna. Moderna, que está vaqueada por Bill Gates y Cypher también. Y hay otra compañía supuestamente en Corea que Bill Gates también ha hecho una aportación cuantiosa para reservar 200 millones de vacunas para el próximo verano. Pero Feliberto, económicamente las decisiones que se van a tomar a partir de ahora van a depender precisamente de qué tan pronto esté la vacuna y cuál es la expectativa de crecimiento o rebote de las economías de nuestros países. Si nosotros tenemos una expectativa de que no podemos recuperar los niveles de producción previo a la crisis porque no fuimos capaces de reestructurar nuestra actividad económica para que sea efectiva, lamentablemente nuestros países van a sufrir por largo tiempo las consecuencias económicas de esta crisis sanitaria. Mira,
Julio, ¿tienes algo que decir? No. Perdón, Joel. No, tranquilo. Yo creo que hay que salvar algo ahí de lo que ha dicho Ramón, o de todo lo que ha dicho Ramón, que ha sido bastante, ¿no? Muy informativo el comentario, Ramón. Yo creo que esta circunstancia en la que estamos ahora demuestra que el mito ese que se nos ha vendido de que las mujeres por lo regular son peores dirigentes o no son tan buenas dirigentes como los hombres, yo creo que queda en el pasado, ¿no? Destruido. O sea, queda totalmente desfasado. Son mejores que nosotros. No hay, definitivamente. Sí. Mejores administradoras, son mejores administradoras en sentido económico, pero ahora se están comprobando en sentido político. No, y que estamos en una situación de crisis, ¿no? De crisis mundial, de pandemia, y bueno, algunos estudios antropológicos. Ya yo quiero una mujer presidenta de nuestro país. Bueno, creo que estamos preparados ya. Sí, sería icónico, Necesitamos eso. Y nada, ustedes saben que históricamente, al menos si tú chequeas lo antropológico, regularmente las civilizaciones donde la mujer era la matriarca o la dirigente principal, siempre han sido más pacifistas y han tenido de cierta forma han sido menos, pero han tenido una relevancia importante en términos de historia, ¿no? La gracia de Grecia. La gracia de Grecia se la dio la civilización minoica, que era una civilización parcialmente matriarcal, y la desgracia de Grecia se la dio la civilización micénica, que era una eminentemente patriarcal. No simplemente mostrando antropológicamente. Fuera de Sir Winston Churchill, que nosotros más recordamos de el gran Reino Unido. No, la Dama de Hierro. La Dama de Hierro. Y la segunda es obviamente la monarca más larga, la segunda monarca más larga en la historia de Reino Unido. O sea, nosotros hemos estado liderados por mujeres en el mundo y creo que han dejado su impronta y nos han mostrado que precisamente las mujeres pueden gobernar. Y hay que hacer otras menciones porque las mujeres a veces gobiernan detrás de cámara, siendo consultoras, siendo consejeras, y de hecho hubo una presidenta de facto en los Estados Unidos, porque cuando el presidente Wilson en sus últimos años de presidencia estaba en cama, en ese momento no se tenía una enmienda constitucional que definiera bien qué pasaría con el vicepresidente, y la que se mantuvo gobernando en los últimos meses de los periodos de Wilson fue Edith Wilson, que era su esposa. Y se mantuvo en el gobierno ahí directamente y era la jefa, la mamá, la máxima. Y hubo otra en Argentina que se llamaba Evita Perón. No. Y de hecho, la democracia más grande del mundo, la India, la democracia más grande del mundo fue gobernada por Indira Gandhi. O sea, estamos hablando de que las mujeres son lideresas natas. Sí, que Margot gobernó allá también. No, jamás, Carolina. Su casa. Carolina. Su casa. Gritó rápido. Julio, qué bueno que tú comentaste sobre Woodrow Wilson, porque se comenta, no hay confirmación exacta, no estoy 100% seguro, pero murió de la gripe aviar, de la gripe española, Woodrow Wilson, 100 años posterior a esta pandemia. Qué coincidencia, nosotros tratando el tema del coronavirus hoy y el rol de la mujer. Que habría que cuestionar ese nombre de gripe española en otro show. Sí, la gripe gringa que hay que ponerle. La gripe gringa. Ya